¿Están viendo la lámina? Sí, doctor. Sí. Ah, Sí, muy bien. Entonces, empezamos. Las arritmias cardíacas es una patología que es relativamente frecuente dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y lógicamente tienen un impacto clínico, mucho impacto clínico, porque se juega justo la morbimortalidad en estos casos. Hay casos mortales de algunos tipos de arritmia, entonces se necesita la prevención y se necesita el tratamiento. Y el tratamiento ha variado últimamente, no solamente medicamentos, sino están haciendo ya las cardioversiones, están haciendo la parte de las ablaciones en el caso de focos ectópicos, etcétera, etcétera. También se ha visto en casos de infarto que hemos mencionado que están haciendo colocando los stent, etcétera. Hay una serie de variantes que la van a ver cuando ustedes hagan cardiología, o hagan cirugía cardiovascular también. En ese contexto, entonces vamos a iniciar la... También tenemos que tener en cuenta que las arritmias generalmente están asociadas a enfermedades cardiovasculares, pacientes que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen que tienen alguna anomalía estructural. Acá en esta lámina tenemos el sistema de conducción, que es bien conocido por ustedes por anatomía, por fisiología. El nódulo aurículo, el nodo sinusal, el nodo sinusal, el nodo aurículo ventricular. Luego viene ya en el ventrículo el haz de His, que se forma las fibras de Purkinje que van a ambos ventrículos. Pero al lado también tenemos acá el contracto, el haz de Ken, que se caracteriza porque es autónomo y porque prácticamente va directamente, no necesita pasar por el nódulo auriculoventricular, sino va directamente al ventrículo. Y en ese contexto, que es una vía accesoria, que conduce directamente los impulsos de la aurícula a los ventrículos. Entonces, y esto, lógicamente, lo hace mucho más rápido que la conducción a este nivel. Entonces, lo que se llama esto para la producción de las taquiarritmias de reentrada. Vamos a ver cómo es el potencial de acción cardíaca, generalmente en dos lugares. Uno, las fibras miocárdicas, que son fibras de respuesta rápida, y otro es en los marcapasos, que vamos a ver. Tenemos acá las fases, son 5 fases. La fase 0, que es despolarización rápida, la fase 1, que es repolarización inicial, la fase 2, que es la fase de meseta. En la fase 1 es la entrada rápida del sodio por la apertura. En la fase 2, en la fase 1, la repolarización, sale el potasio prácticamente. Los cadáveres se abren para devolver a la célula el 0 milivoltios. La fase de meseta, prácticamente afluencia del calcio y salida del potasio. Y la fase 3 de repolarización, potasio permanece abierto y los canales de calcio se cierran. Y en la fase 4, la fase de descanso. Vamos acá ver, por ejemplo, se abren los canales de sodio, la fase 1, fase 0. La fase 1 prácticamente se abren ya los canales. La fase 1, los canales de sodio están inactivados y pasa una corriente de salida de potasio. Y lógicamente la meseta ingresa ingreso lento de calcio y salida tardía del potasio. En la fase 3, que es la repolarización, incremento el potasio, lógicamente, y en la fase 4, retorno al potencial de reposo. Entonces, estas son con relación a las fibras.
miocárdicas, pero acá tenemos otra correlación a los marcapasos, que ya son respuestas, fibras de respuesta no rápidas, sino son fibras de respuesta lenta. Despolarización, canales de calcio. Repolarización, canales de potasio. Y despolarización espontánea, con las corrientes hipofanicornias, que son las corrientes de diversión, diversas, etcétera. En este caso, los canales de sodio lentos se abren y se produce un aumento de la conductancia del calcio y potasio. Ahora vamos a ver lo que son las arritmias. ¿Qué son las arritmias? Son trastornos del ritmo cardíaco. Puede ser, estos trastornos pueden ser trastornos en la frecuencia, entonces, que pueden ser, si la frecuencia es alta, es taquiarritmias, y si la frecuencia es baja, es bradiarritmias. Puede acompañarse con ritmo regular, son las taquiarritmias y las arritmias sinusales, o taquiarritmias sinusales, o con ritmo irregular, que son las arritmias. Entonces, las alteraciones en cuanto a arritmias es alteraciones en frecuencia y alteraciones en ritmo. Esos son dos conceptos importantes. Luego viene ¿qué? ¿Cuál es el impacto clínico de las arritmias? Son causas principales de morbimortalidad. Si uno no actúa de inmediato, el paciente se nos despide. Pero ya mencionamos en la lámina anterior que estas están asociadas con patologías prevalentes como son la presión, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. En ese contexto, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en este caso? Bueno, en primer lugar, aliviar los síntomas. En segundo lugar, prácticamente aliviar los síntomas del paciente, pero aparte de eso, volver a ritmo sinusal. O sea, y algunas arritmias se complican, especialmente, por ejemplo, la fibrilación auricular se complica con insuficiencia cardíaca a veces algunas se complican con insuficiencia cardíaca o se complican con tromboembolismo. Esta es una de las razones por las cuales en un paciente que tiene fibrilación auricular, al inicio lo que se hacía hace muchos años es hacer una ecocardio donde notaba la presencia de un trombo mural en la aurícula. Cuando tenía ese trombo mural, este paciente debería recibir anticoagulantes. En la actualidad ya no. En la actualidad basta con que tenga el diagnóstico de fibrilación auricular. Prácticamente se hace se le da anticoagulantes para prevenir el tromboembolismo. ¿Y cuál es el otro objetivo de la terapia? Prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita. Muchos pacientes mueren por arritmias así bruscas. En esta lámina, vamos a ver acá.
Bueno, como ustedes podrán ver acá la actividad eléctrica cardíaca. Y acá hay unos numeritos, o sea, de la fase cero, apertura de canales. Esto es con relación a los nódulos, o sea, a los marcapasos. La fase cero, que es la apertura de canales de sodio. La fase 3, que es la apertura de canales de potasio. Y la fase 4, que es de reposo, o sea, la repolarización. Y en las fibras miocárdicas tienen la fase cero, es la fase uno, que es salida de potasio, la fase 2 la entrada de calcio, la fase 3 la salida de potasio, lo mismo la fase 4. Todos estos movimientos que hay acá, prácticamente acá tenemos ya la, la vena cava superior, nódulo seno auricular, nódulo auriculoventricular, las de His, la red de Purkinje. Todos estos se traducen en el electrocardiograma. Las ondas P prácticamente es la despolarización auricular, prácticamente es el corazón. El complejo QRS es la despolarización ventricular. Complejo QRS, despolarización ventricular. La onda T es la repolarización, o sea, despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. El PR es el espacio entre la conducción hasta la QR, tiempo de conducción de la aurícula al ventrículo. Entonces, la duración del QRS a veces es ancho, a veces es angosto. Tiempo para activar las células miocárdicas. Es conducción intraventricular. A veces demora, a veces mucho más rápido. Y el QT, la duración del potencial de acción del ventricular. No nos olvidemos que este QT prácticamente es importante porque la prolongación de QT, que la producen muchos medicamentos, están relacionados con las taquicardias ventriculares de tipo polimorfo o de otra índole. Y hemos dicho, los trastornos del ritmo resultan generalmente de tres aspectos, de tres variantes: alteraciones en la excitabilidad, alteraciones en el automatismo y alteraciones en la conducción. En la conducción interviene el nódulo senoauricular, el nódulo auriculoventricular, la red de Purkinje, o sea, alteraciones en una de esas vías. Uno, alteraciones en la excitabilidad. ¿Qué significa excitabilidad? Potencial de las células en reposo de responder con un potencial de acción a un estímulo apropiado. Entonces, esa es la excitabilidad. Entonces, de repente no pueden responder bien, entonces hay alteraciones en la excitabilidad. Bueno, el automatismo, hay la capacidad que tienen las células de despolarizarse a sí mismo. Entonces, la diferencia entre excitabilidad y automatismo es que en la excitabilidad hay un estímulo. En el automatismo no, las células se despolarizan a sí mismo. Por ejemplo, células del nódulo sinusal, las células auriculares especializadas y las del sistema Purkinje. O sea, cada se despolarizan espontáneamente. O sea, ese es automatismo. Y la conducción es despolarización, ya hemos mencionado esto. Generalmente el pulso sinusal, generalmente está en reposo de 60 a 100 latidos por minuto. En el hombre, en el varón es de 45 a 95 y en las damas de 55 a 94 a 95. Hay bradicardias y taquicardias, pero las bradicardias pueden ser fisiológicas y las taquicardias también fisiológicas. Generalmente las bradicardias fisiológicas y las taquicardias fisiológicas son sinusales, o sea, se llaman arritmias sinusales, que prácticamente no tienen trastornos del ritmo, generalmente no. ¿De qué
suceden ¿cómo se llama? Las arritmias, o sea, defectos en la formación del impulso o defectos en la conducción. O sea, no se forma bien el impulso o, o se conduce mal. Entonces, las arritmias, desde el punto de vista electrofisiológico, se debe a una postdespolarización tardía, o sea, y esta postdespolarización tardía generalmente se acompaña de latidos ectópicos. Por entrada, aumento de entrada del calcio intracelular, despolarización tardía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lógicamente en la meseta y el dietro es lento. Reentrada por causa por un bloqueo de parcial de conducción. Por ejemplo, cuando ciertas partes del miocardio están despolarizadas y la conducción depende de la corriente lenta de calcio. Actividad de marcapaso ectópico es favorecida por la actividad simpática. Bloqueo se debe al sistema de conducción ventricular. Generalmente está en el nódulo auricular. En la actualidad todo esto es importante porque se ha avanzado bastante en la electrofisiología. Inclusive hay especialistas ya en electrofisiología y que dominan todo lo que son arritmias. Por ejemplo, he visto en el Revaliate y hay expertos que han ido inclusive a Brasil, algunos a Estados Unidos. En el INCOR hay gente que ha ido a Brasil, también ha ido a España y ha ido a Estados Unidos. Entonces, tiene ya mucha experiencia en el manejo de la electrofisiología cardíaca. Entonces, las arritmias se clasifican si son por encima del ventrículo, se llaman supraventriculares. Y si son en el ventrículo, se llaman ventriculares. Y por su frecuencia pueden ser taquiarritmias o pueden ser bradiarritmias. Alteraciones en la conducción de los impulsos. Acá, por ejemplo, hay un bloqueo en la conducción por un infarto, por isquemia. Entonces, en ese caso hay una conducción retrógrada. Ondas de entrada, de reentrada en el tejido recién excitado acá. Y este mecanismo de reentrada es un mecanismo responsable de la taquicardia supraventricular paroxística. Entonces tenemos las arritmias auriculares, las taquicardias supraventriculares, las taquicardias supraventricular aguda y las taquicardias ventriculares aguda y la fibrilación ventricular. Dentro de los auriculares tenemos el flúter y la fibrilación. ¿A qué se debe? Múltiples focos ectópicos de las células auriculares. La respuesta ventricular es irregular y puede ser rápida o puede ser lenta. El flúter auricular tiene una característica que la respuesta ventricular es fija, generalmente 3-1, 2-1. O sea, dos impulsos de aurícula y uno de ventrículo. O tres de aurícula y uno de ventrículo. Pero la fibrilación auricular es lo más variado. Entonces, esto de focos ectópicos ha conllevado a que en la actualidad ya, por ejemplo, lo que hacen es de estos focos son lo que le llaman la ablación. Lo hacen con un cateterismo, lo tienen lógicamente observando con pantalla, y llegan allí a los focos ectópicos y lo queman esos focos ectópicos. Y lógicamente con eso pueden recidivar, pero un buen número de pacientes se curan. Tenemos esta es una representación de los electrocardiogramas en las patologías que acabamos de ver. Acá, por ejemplo, tenemos lo normal, PRP.
Despolarización auricular, depolarización ventricular, repolarización ventricular. Luego tenemos en el Flutter, que tiene entre 250 y 300 latidos, pero cada 3 latidos o sea, despolarización auricular pasa a un latido ventricular. En cambio, en la fibrilación auricular, ¿no? A veces la respuesta ventricular es variable, pero lo otro es también es variable. El otro acá es esta es la otra fibrilación auricular. Mire, este es esto y esto, los dos. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Las taquicardias sinusales de 100 a 150, ritmo regular, el electrocardiograma es normal, excepto que hay taquicardia. ¿Cuáles son las causas fisiológicas? Un ratito. ¿Cuáles son las causas fisiológicas que pueden producir taquicardia sinusal? El ejercicio, la ansiedad, o hay algunas patológicas también, como el dolor causa taquicardia, falla ventricular izquierda. En asma puede haber taquicardia y lo mismo en el hipertiroidismo. En la fase de crisis, por ejemplo, la tirotoxicosis puede producir taquicardia. Entonces, hay taquicardia, las causas fisiológicas y causas patológicas. La fibrilación auricular generalmente son aproximadamente 350 latidos por minuto o una conducción auriculoventricular variable. Puede ser con frecuencia ventricular alta o también con frecuencia ventricular baja, que hemos visto en el panel anterior, los dos electros. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es convertirlo a ritmo sinusal. Y lógicamente no solo eso, ya hemos mencionado, no solamente convertir a ritmo sinusal, sino también evitar complicaciones y evitar lógicamente la morbimortalidad o disminuir morbimortalidad. En el flúter auricular es latidos hasta 250-350, pero con una conducción auriculoventricular fija de 3 a 1, ya hemos dicho. Los mecanismos de fibrilación y flúter auricular es de reentrada, generalmente que son asociados a enfermedad cardíaca, isquemia, infarto, cardiopatía hipertensiva. Eso es generalmente Entonces, cuando hay estos casos de fibrilación o flúter, generalmente hay que buscar que haya una cardiopatía orgánica. Por ejemplo, si hay una isquemia, hay infarto, hay hipertensión, hay valvulopatías, etc. El otro tipo de arritmias son las taquicardias supraventricular paroxísticas. Estas todas son pero la paroxística. Son complejos de 150 por minuto, difícil distinguir de la taquicardia ventricular por mecanismo de entrada. La taquicardia ventricular muestra rápidos y amplios. Los complejos ventriculares son porque la despolarización es más lenta. Paciente con pobre perfusión, hipotensión, puede resultar anormalidades de electrolitos. Nunca nos olvidemos de que cuando tiene un paciente para la mayor parte de patologías cardiovasculares o renales, hay que pedirles siempre estudios de electrolitos, porque en este caso hay hipocalemia y hipomagnesemia.
En caso de insuficiencia renal aguda, hipercalemia inclusive, entonces los electrolitos son fundamentales, sobre todo en los pacientes que están en emergencia o UCI. Y pueden haber también de toxicidad a drogas, como vamos a ver, muchos pacientes, muchas drogas pueden ocasionar taquicardia ventricular. O también puede ser desencadenada durante un paciente durante un infarto miocardio agudo. Esa es taquicardia ventricular. ¿Qué se trata? Pero la fibrilación ventricular, el electrocardiograma caótico rápidamente para el paro cardíaco y lógicamente la muerte. Si no se trata de inmediato, hay que hacerle cardioversión, etcétera, etcétera. Luego vienen las bradiarritmias. Las bradiarritmias sinusal, menos de 60 latidos por minuto. Generalmente es fisiológica, frecuentemente en atletas, jóvenes delgados, o también en los pacientes que toman beta bloqueadores. Ya hemos mencionado, cuando toman beta bloqueadores, toman el pulso o que se controlen ellos su pulso. También se incrementa el incremento de presión intracraniana, también hay la bradicardia, y es en infarto y miocardio. El tratamiento en este caso es cuando es sinusal, solamente cuando hay mucha molestia, si no, no. Y en el bloqueo aurículo-ventricular hay bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado, y hay una disociación aurículo-ventricular. En estos casos, caso de bloqueo primer grado se observa, pero en el bloqueo de segundo grado y tercero ya hay que ponerle marcapaso y hay que dar tratamiento farmacológico en algunas situaciones. Entonces, ahora viendo a los antiarrítmicos. O sea, el objetivo es restaurar la actividad normal de los marcapasos. Entonces, depende del tipo de arritmia. En fibrilación auricular, ya hemos mencionado, su objetivo son restaurar el ritmo sinusal, prevenir las complicaciones tromboembólicas y prevenir las recurrencias. Esa es la. Entonces, ¿qué pasa en los antiarrítmicos? Con relación a los antiarrítmicos, vemos que todos los medicamentos que se utilizan generalmente son bloqueadores de sodio, bloqueadores de potasio, bloqueadores de calcio. Y lógicamente el bloqueo tanto de sodio y calcio y la prolongación del periodo refractario o bloqueo de los efectos simpáticos, efectos terapéuticos. ¿Qué significa eso? Para los antiarrítmicos puedo usar bloqueadores de canales de calcio, algunos especiales que actúan a ese nivel. Puedo emplear bloqueadores de canales de calcio. Puedo emplear bloqueadores de canales de potasio. Puedo emplear estos bloqueadores simpáticos, porque cualquiera de ellos, o sea, en ese contexto, como ya hemos visto, el potencial de acción es apertura de canales de sodio, apertura, digamos, apertura de canales de sodio, después cierre de canales de sodio, apertura de canales de potasio, apertura de canales de calcio, apertura de canales y los periodos refractarios. En ese contexto es que Vaughan Williams hace una clasificación de todos los antiarrítmicos y hace una clasificación inicial de 4 grupos. Uno, los medicamentos de clase 1 bloquean canales de sodio, que ahí tenemos 3 subclases que las vamos a ver luego. Los fármacos de clase 2 son beta bloqueadores, o sea, bloqueadores simpáticos del sistema simpático. Los medicamentos de clase 3 son bloqueadores de canales de potasio y los medicamentos de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos. Creo que es bueno aclarar esto porque lo van a ver también cuando hagan la farmacología de la hipertensión arterial.
Entonces, hay dihidropiridínicos y hay no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos actúan directamente acá en el corazón, realmente en cambio, los dihidropiridínicos pueden actuar en el corazón, pero más actúan en los vasos sanguíneos. Por eso es que para hipertensión arterial se utiliza el amlodipino, el nifedipino, etcétera, etcétera. Entonces, medicamentos de clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. En esta lámina podemos ver acá los bloqueadores de canales de sodio. En la clase 2 prácticamente la tenemos bloqueadores de beta, acá en la clase 2. Fíjate, en la clase 4 bloqueadores de canales de calcio. En la clase 3 bloqueadores de canales de potasio. Y lo mismo en la clase 2 también, beta bloqueadores. Entonces, en ese contexto podemos ver que la clase 1 disminuye la fase 0 de la despolarización rápida del potencial de acción. Entonces, los fármacos de clase 2 son beta bloqueadores que incluyen la inhibición de la despolarización espontánea, fase 4, y el cierre indirecto de los canales de calcio. La clase 3 bloquean canales de salida de potasio, con lo que prolongan la duración del potencial de acción y su refractoriedad. Los fármacos de clase 4, verapamilo y diltiazem, el antagonista de calcio indirecto, adenosina también, es otro, inhiben el canal de entrada de calcio, el cual es prominente en el tejido nodal. Estos generalmente son... La adenosina abre canales de potasio y como consecuencia de abrir canales de potasio, inhibe el canal de entrada de calcio. En esta lámina podemos observar acá las categorías. Acá tenemos la 1A, 1B, 1C y 1D. Estos son la clase 1, o sea, bloqueadores de canales de sodio. Esto es bloqueo simpático. Y este es bloqueo de los canales del potasio. Y el 4 bloqueo canales de calcio. Y el 5 abridor de canales de potasio. Entonces, acá podemos ver lo que pasa es que la 1A, bloqueo canales de sodio, generalmente tienen una cinética intermedia. Y el bloqueo, el 1B, tiene una cinética digamos, una cinética rápida. Y el 1C, todos son canales de sodio, una cinética lenta. Entonces, si el bloqueo canales de sodio, la 1D también. Entonces, y cada uno de ellos actúa, en el caso de bloqueadores de canales de sodio, el 1A, prolongan la repolarización. En el caso de 1B está cortada la repolarización. En el 1C no hay cambios y en el 1D está prolongado. Cada uno de ellos tiene sus medicamentos. En este caso, en el 1A tenemos la quinidina, la disopiramida, procainamida y agmalina. Generalmente la quinidina no se está usando por sus reacciones adversas. Lo mismo la disopiridina. Y las reacciones adversas en este contexto son lo que le llaman proarrítmicos. O sea, pueden desencadenar arritmias también. Todos, o la mayor parte desencadenan proarritmias, pero la procainamida es la que se está todavía usando en estos casos. En el segundo caso, bloqueo con una cinética rápida, es con un tiempo de polarización acortado. La lidocaína, fenitoína y mesitilina. La lidocaína viene por vía endovenosa,
a la mexitilina por vía oral. Mexiletina, disculpe, la mexiletina por vía oral para mantenimiento. Generalmente la lidocaína se utiliza para taquicardias ventriculares. En primer lugar, para las taquicardias ventriculares asociadas a infarto de miocardio y a otros a medicamentos también. La fase C, el 1C, bloqueo de canales de sodio y no hay cambios en la repolarización. Tenemos la flecainida y la propafenona. Y la clase D, que tiene un tiempo de polarización prolongada, pues es la ranolacina. Esta es una clasificación de Sicilian-Gambit, teniendo en cuenta la clasificación, lógicamente, de Bogan-Williams. Entonces hemos visto lo que es la clase 1, que hay 4 variedades. La clase 2, bloqueo beta-adrenérgico de corriente de entrada FANI. Corriente de entrada FANI es como divertido, pero así puede entrar, no puede entrar, etcétera. Una corriente de marcapaso, bloqueo indirecto de canales de calcio. No hay cambios en la repolarización. Entonces, ¿cuáles son los beta bloqueadores? Y aparte de eso tenemos el sotalol, que generalmente es bloqueador de canal de potasio y también bloqueador de simpático. Esa hay una diferencia en los de la clase 3. Clase 3, corriente repolarizada de potasio notablemente prolongada. ¿Cuál de ellos? Amiodarona. Pero vamos a ver, amiodarona tiene acción también en clase 1, tiene acción en clase 4 y también a veces en 2. En cambio, el sotalol solo tiene acción en clase 3 y en clase 2. La ibutilida y la dofetilida generalmente son de la clase 3, pero que son puros, o sea, solamente fase 3. En cambio, la meodorona actúa no solo en fase 3, sino fase 2, 1, etcétera. El sotalol en fase 2 y fase 3. Pero estas solo actúan en fase 3. Ibutilida, dofetilida, vernacalan. El bloqueo de canales de calcio en nódulo rico, sin cambio, verapamilo, diltiazem, que son los no dihidropiridínicos. Y por último, abridor de canales de potasio, que al final cierran calcio indirectamente, la adenosina. La adenosina, el verapamilo y la flecainida propafenona son los principales medicamentos para el tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística. En primer lugar, adenosina. Segundo lugar y tercer lugar, la flecainida. Otros pueden ingresar, pero estos son los que más se están usando. Entonces, acá tenemos ya, vamos por partes. Bloqueadores de canales de sodio dependientes de voltaje con disociación intermedia. Bloquea la conducción, aumenta la repolarización, disminuye el automatismo. Los de disociación rápida. Bloquea conducción, tiempo de repolarización es acortada, digamos, y bloquea la conducción. Los de clase C, disociación lenta, bloquea la conducción sin efectos en la repolarización. Estos bloquean conducción. Y la clase D, la ranolacina, tiempo de repolarización prolongado. En la clase 1A tenemos esto, la quinidina, disopiridina, procainamida. La clase 1B tiene la lidocaína, que es por vía endovenosa, y la mexilitina. Mexilitina. Y la clase C, disociación lenta, tiene la propafenona, flecainida. Ahora, la clase 2. En la clase 2 antes solamente estaban los beta bloqueadores, pero ya esta es una
este es un cuadro modificado, revisado de Bowen Williams, clasificación. Entonces, un minuto, por favor. Bueno, entonces ya hemos visto la clase uno, ahora en la clase 2. Con esta modificación están colocando los beta bloqueadores, pero también están colocando los beta agonistas. Y en la clase 2C están colocando los inhibidores de receptores muscarínicos. Y en la clase 2D están colocando activadores de receptores muscarínicos también. Entonces, significa que esto tiene aplicación en las arritmias. O sea, la clase 2B beta bloqueadores reduce el automatismo del nódulo. O sea, entre ellos tienen los no selectivos y tienen los selectivos, beta bloqueadores selectivos. Los beta 2, que son beta agonistas no selectivos, isoproterenol, y los inhibidores de receptores muscarínicos, estos dos, generalmente se utilizan en las bradicardias sintomáticas, no asintomáticas, sino sintomáticas, y en los bloqueos auriculoventriculares, el isoproterenol y la atropina, iosina, copolamina. Luego tenemos acá la clase 2D, activadores de receptores muscarínicos. En ese caso tenemos la digoxina, acá especialmente. Y la clase 2E, que la han considerado acá, activadores de receptor 1-adenosina, que abren canales de potasio. Y hemos mencionado que en este caso, acá, la adenosina es de primera elección en la taquicardia supraventricular paroxística. La clase 3. En la clase 3 son bloqueadores y aperturadores de canales de potasio. Bloqueadores de canales de potasio dependientes de voltaje.
La que usa más amiodarona, dronedarona, dofetilide y butilide, sotalol. Esto vamos a ver luego ahí. Lo otro, la clase 3B, aperturadores de canales de potasio, bloqueadores. Estos son aperturadores, pinacidina. La clase 4, moduladores del manejo de calcio. Que generalmente se utilizan para disminuir la conducción auriculoventricular. Para disminuir la conducción auriculoventricular se utilizan también los simpáticos, los bloqueadores simpáticos y también se utilizan estos moduladores de canales de calcio. Los canales de superficie membrana, el litiasen, verapamil. Otros enlentecen la conducción del nódulo auriculoventricular, los digitálicos. Y adenosina, activación de los canales de calcio. En esta lámina ustedes pueden observar que lo hemos. Lo importante de esta lámina, aparte de ver las características del QRS, intervalo QT, y vemos pues cuáles son las que elevan, por ejemplo, mayormente el QT, la miodarona, el sotalol y la quinidina elevan el QT, lo mismo que la 2-metilida disopiramida, lo que elevan más el QT. Esto es quienes prolongan más el intervalo. Efectos en el periodo refractario del nódulo auriculoventricular, unos más, otros menos. Pero ¿dónde, aparte de la prolongación del intervalo del QT, generalmente en la utilidad, está dirigido este cuadro a ver el uso en las arritmias? Y hay dos tipos, generalmente en términos generales, las supraventriculares y las ventriculares. En ese contexto nosotros hemos puesto de rojo, hemos subrayado las que son supraventriculares y de negro las subrayadas las que son ventriculares. En ese contexto, por ejemplo, la diodacina, amiodarona, diltiazin, generalmente son supraventriculares. Pueden tener ventricular, pero generalmente más supraventriculares. Y en el caso de la procainamida, lidocaína, procainamida, mexiglitina y propafenona, generalmente más son ventriculares para el tratamiento de arritmias ventriculares. En el caso anterior, tratamiento de arritmias supraventriculares. Entonces acá tenemos ya los antiarrítmicos de clase 1A. Ya hemos dicho los mecanismos de acción, hemos mencionado, tienen disociación rápida, disociación intermedia, provoca una prolongación de QT también. ¿Para qué se indican? Generalmente se indican para taquicardias supraventriculares y ventriculares, pero para ventriculares es como segunda línea. No existe, o sea, el problema de estos es que en la actualidad no existen estudios que disminuyan la morbimortalidad, sino más bien en algunos estudios incrementan la morbimortalidad. Por eso que no se está usando para taquicardias ventriculares. Se utiliza ya como segunda línea o algo así. La quinidina tiene un potencial proarrítmico. Y aparte de esto, tanto la quinidina como la procainamida, especialmente la quinidina, su metabolismo es a través del CYP. Y lógicamente también puede haber interacciones con la glucoproteína P. Son inhibidores, por ejemplo, del CYP2 de 6 y de 3 a 4. Entonces, cualquier fármaco que se interaccione con estos sí pueden tener problemas. Efecto colateral le puede haber proarritmia ventricular, puede producir problemas neurológicos. Estas las interacciones son explicadas por esto, por los CYP, las isoformas. La procainamida, para tratamiento de arritmias auriculares como ventriculares, tiene vida media corta. La, pero pueden inducir la procainamida fibrilación ventricular. Efecto colateral de bloqueo, prolongación de QT. Además, la procainamida tiene efecto en las
En se ve las células CLE aumenta síndrome lupus-like, que le llaman, o sea, síndrome similar a lupus, pero que puede ocasionar el efecto de la procainamida, que hemos dicho que hay displasias hemáticas, agranulocitosis, neutropenias que tiene. Acá podemos ver la clase 1A, donde está la quinidina, donde está la disopiramida, donde está la procainamida. Miren la repolarización prolongada. La clase 1B, donde está la lidocaína y la mexilitina, la repolarización acortada. Y la clase 1C, donde está la propafenona y la 2-litide, porque prácticamente no hay cambios acá en esto. Y luego los marcapasos, repolarización prolongada. Tenemos acá los fármacos que prolongan QT, duración prolongada del potencial de acción. O sea, prolonga el QT desde el ventricular, generalmente ventricular, hasta la repolarización. Duración prolongada, se despolariza más. ¿Cuáles son? Los de 1A, disopiramida, quinidina. Y butilida, dofetilida. Estos son, acá está, este es de la clase 3, claro, clase 3. Entonces, estos son de la clase 3. Esta es clase 1A. El sotalol, clase 3 y clase 2 también. Pero acá vienen, aparte de eso, los antipsicóticos, la fenotiazina y el haloperidol. Generalmente esto ya inclusive había venido pregunta de examen, pero ahora cambia porque ya son con problemas de fármacos antiarrítmicos. Antibióticos, eritromicina, quinolonas, antihistamínicos. Esto generalmente ya bueno, lo ha mencionado creo la doctora. Astemizol y terfenadina fueron suspendidos del mercado porque prolongaban QT cuando las dosis eran elevadas o cuando se producían interacciones medicamentosas con inhibidores enzimáticos. Los antimicóticos de igual manera con el ketoconazol. Y nunca nos olvidemos de la hipopotasemia o hipomagnesemia, que también prolonga el QT, pueden producir problemas. Entonces hay que a todo paciente hay que solicitarle sus dosaje de electrolitos séricos. Entonces, la clase 1B, los bloqueadores de canales de sodio, pero este es de disociación rápida. Entonces, la lidocaína endovenosa y la mexilitina oral. Ya hemos dicho esto, el mecanismo de acción ya hemos mencionado, pero hay algo importante que mencionar también, que actúan de manera selectiva en el tejido isquémico, donde provocan un bloqueo de la conducción que interrumpe los circuitos de entrada. Entonces, se ha vuelto estándar para la supresión de arritmias ventriculares graves asociadas a infarto de miocardio, a cirugía cardíaca o otras tormentas ventriculares. Actúa solo, sobre todo, no solo, sino sobre todo en miocardio isquémico, pero es más efectiva cuando las concentraciones de potasio están más elevadas. Por esa razón, hay que solicitar ver potasio y si hay hipopotasemia hay que corregir. Ojo, la corrección con potasio no se hace en forma de bolo, no se hace directo. Nunca den. Yo les menciono porque he visto colegas. En el tiempo del cólera venían pacientes muy deshidratados y teníamos que darle electrolitos, potasio.
Le tomamos el potasio a un paciente, estaba en 2, creo, bajo. Vino un colega, bueno, relativamente joven, y estaba de guardia y dijo, señorita, póngale un potasio a la vena. Pero la enfermera me llamó y me dijo, pues yo estaba de coordinador, entonces me dijo, quiere el doctor que le ponga la vena? No, no, directo no, póngale la vena, pero póngale en un Volutrol. Sí, yo le he dicho al doctor, pero bueno, esas son otras discusiones. ¿Qué pasa si le pasan directamente? Porque hemos visto casos a la vena, directo a la vena, embolo, paciente hace paro cardíaco. Nunca den esto. Entonces, hay que corregir la hipopotasemia, pero se corrige como mínimo una ampolla de potasio. Se debe pasar en 2 horas, no solo para la máxima eficacia, sino para seguridad. En 2 horas se aplica en un Volutrol, gota a gota, en 2 horas el potasio. Por favor, la farmacocinética se desetila en microsomas hepáticos. Los factores que intervienen en su metabolismo es el flujo sanguíneo y la actividad de microsomas, de los microsomas hepáticos. Entonces acá con la lidocaína pueden actuar inductores, inhibidores enzimáticos, etcétera. Entonces las indicaciones son para las taquicardias ventriculares y en particular después de un infarto miocardio. Entonces la 1-2 es para taquicardias ventriculares. Para cirugía o cateterización cardíaca, cardioversión, toxicidad digitálica. Disminuye la incidencia de fibrilación ventricular, pero incrementa el riesgo de bloqueo auriculoventricular o insuficiencia cardíaca congestiva. Pero, o sea, lógicamente, si usted le da una taquicardia ventricular, el objetivo principal es que no llegue a fibrilación ventricular. Sus reacciones adversas son a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, puede haber hipotensión, etcétera. Las interacciones que tiene la lidocaína, un minutito, por favor, un minutito, por favor. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿hasta cuándo vas a estar? No, no, no te escucho bien, no te escucho bien, allá no te bien. Ya, por ejemplo, puede ser, ¿sabes qué es lo que pasa? Ya, escúchame. Yo estoy en la tarde a partir de 3 a 5 más o menos, ¿está bien? Pero escúchame una cosita, ahorita estoy en mi carro le da cáncer. Entonces, yo te pago la carrera, te quiero venir en un taxi a las 3. No hay ningún problema, no, tranquilo, no hay ningún problema. Ya, ¿a qué horas vienes? A las 3. Ya, a las 3 yo te espero. ¿Ya? Ya, correcto. Ya nada. Ya nada. Ya gracias.
Disculpen, fue una llamada de urgencia. Bueno, entonces las de 1B, las indicaciones, o sea, de la lidocaína, de la mexilitina, se llama para taquicardias, taquiarritmias ventriculares. También se usa, por ejemplo, taquicardia polimorfa, también se utiliza. Pero como reacciones adversas, tienen, por ejemplo, puede producir bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca en el sistema nervioso central, como vértigo, insomnio, temblor, etcétera. Entonces acá puede producir las interacciones, la cimetidina y el alotano aumentan la concentración de lidocaína y por lo tanto va a haber mayores reacciones adversas. En cambio, y el propanolol disminuye el clearance hepático. Al disminuir el clearance hepático también incrementa las concentraciones. La mexilitina se da por vía oral para las arritmias, sobre todo en pacientes con cardiomiopatía. Entonces ya hemos visto lo que son la 1B, la 1A y la 1B. La 1C, los bloqueadores de canales de sodio que son con cinética lenta, entonces se incluye la flecainida y la propafenona. Un ratito. Eso. La flecainida y la propafenona, que, que son de disociación lenta, también son bloqueadores de canales de sodio, que se utilizan generalmente en taquicardia en taquicardia ventricular, en supraventricular, especialmente en la paroxística como segunda elección después de los bloqueadores de canales de calcio. Entonces tenemos acá, son potentes inhibidores de canales de sodio que provoca depresión de la dependiente ascendente. Su efecto inhibitorio sobre conducción del GIS con ensanchamiento de QRS. Tienen una cinética muy lenta que hemos visto y se disocian lentamente de los canales de sodio durante la diástole. Por eso se explica su eficacia en las arritmias supraventriculares. Pero la flecainida tiene el metabolismo con el CYP2D6, entonces puede ser inhibida por los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Uno de los aspectos importantes de la flecainida es que debe evitarse en pacientes con cardiopatía estructural. Entonces, dónde están las indicaciones del 1C? O sea, de los bloqueadores de canales de sodio, digamos, de disociación lenta, donde vemos que no hay cambios en la repolarización. Taquicardia ventricular paroxística, que incluye aleteo o fibrilación auricular paroxística. Arritmias del síndrome de Gold-Parkinson-White en pacientes sin cardiopatía estructural. O sea, cuando hay cardiopatía, o sea, alteraciones valvulares, ahí no funciona. Taquicardia ventricular con riesgo para la vida sostenida.
para mantener el ritmo sinusal luego de una cardioversión. Hemos mencionado que cuando hay fibrilación auricular, uno de los principales procedimientos que se hacen de modo farmacológico es la cardioversión. Y la cardioversión para retornar a un ritmo sinusal. Pero una vez que ya se hace la cardioversión, retorna al ritmo sinusal, hay que darle un medicamento para mantener ese ritmo. Entonces, para mantener ese ritmo se utilizan los antiarrítmicos de clase 1C, que son, digamos, la flecainida y la propafenona. Los efectos colaterales, o sea, generalmente la mayor parte hemos dicho que tienen proarritmia y muerte súbita también. La propafenona tiene actividad estabilizadora de membranas, pero no tiene muchos efectos sobre el intervalo QT. Las indicaciones son iguales para los dos. Solo están indicados para las taquiarritmias supraventriculares. En las auriculares solamente cuando hay peligro de muerte del paciente. Efectos adversos, igualito que la flecainida, la acciones proarrítmicas. Está contraindicado en infarto por miocárdico y cardiopatía isquémica. Lógicamente, hemos dicho que entonces se utiliza cuando no hay daño estructural. Acá no hay. Entonces no se puede usar en estos casos. Los fármacos de clase 2. Entonces, hemos terminado con los fármacos de clase 1, clase 1A, clase 1B y clase 1C. Entonces, los fármacos de clase 1, de clase 2, que son antagonistas de receptores beta-adrenérgicos. ¿Por qué se utilizan los antagonistas beta-adrenérgicos? Taquicardia en precipitación de algunas arritmias. O sea, hay generalmente muchas arritmias tipo auricular, la fibrilación auricular, la aleteo auricular, generalmente hay taquicardia a veces con precipitación de una arritmia. Aumento de la actividad simpática en pacientes con taquicardia ventricular sostenida y en pacientes con infarto de miocardio aumenta la actividad simpática. Y si aumenta la actividad simpática, lógicamente los beta-adrenérgicos ayudan. Entonces, aparte de eso, ¿qué ayudan? Los efectos antihipertensivos y los antiisquémicos asociados, porque hemos dicho que los beta bloqueadores tienen antiquímico porque disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen el efecto inotropo negativo y por lo menos disminuyen la postcarga y por lo tanto disminuyen mejoran, lógicamente en casos de angina, hemos mencionado esto. Por estos efectos son los que se utilizan también entonces, se han mostrado claros beneficios sobre la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio y en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, la farmacocinética y farmacodinamia hemos dicho que tienen efecto inotrópico, inotropo negativo. Disminuyen la conducción a través del nódulo auricular. Entonces, ¿qué pasa en una fibrilación auricular con frecuencia en una fibrilación auricular con frecuencia ventricular alta? Al disminuir la conducción entre 1,5 y 2. Ya, dile, que venga. Ya le dije. ¿Ya? Ya le dije. Va a venir. ¿Ya? Entonces, los efectos inotrópicos, notopo negativos, disminución de la conducción. Entonces, estos, prácticamente inhiben la corriente de marcapaso, la cual promueve la despolarización en el tejido cardíaco dañado. Por eso es que disminuye la mortalidad en pacientes con infarto de miocardio agudo. Entonces, tenemos dos tipos de bloqueadores beta. El metaprolol, que es un selectivo, y el propranolol, que es un no selectivo, se eliminan generalmente por hígado. En cambio, el atenolol y el sotalol, que es un clase 3, pero también tiene clase 2, son eliminados por los riñones. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque si se eliminan por riñones, entonces hay que tener en cuenta que la función renal y el otro la función hepática.
El bisoprolol es metabolizado por ambos lados, renal y hepático. Entonces, el acebutolol y el pindolol tienen actividad intrínseca por sí, que provoca agonismo leve en reposo y antagonismo mayor en actividad. Entonces tienen efectos diferentes. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones precisas. Acá está. ¿Cuándo se utilizan los beta-adrenérgicos en arritmias? Taquiarritmia sinusal inapropiada. Beta-adrenérgico, por ejemplo, en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo se utilizan los beta-adrenérgicos, los antagonistas en el hipertiroidismo. Taquicardia auricular paroxística provocada por emociones o actividad física. También se utiliza a veces tratamiento de arritmias por reentrada en el nódulo auriculoventricular o por reentrada auriculoventricular en taquicardia, en las arritmias, para disminuir la conducción. Prevención de fibrilación auricular postoperatoria. Control de frecuencia en casos que ya hemos mencionado, en casos de fibrilación auricular, en casos de aleteo. Arritmias ventriculares producidas por ejercicio. En el síndrome de QT prolongado, hereditario para prevenir la torsión de la punta del corazón. Y acá ya vemos algo muy de gran impacto que son de fármacos de primera línea en fibrilación auricular. Se debe evitar su uso en fibrilación auricular preexcitada porque bloquea el nódulo auriculoventricular. Efectos colaterales, pues ya sabemos de los hipotensión, bradicardia, bloqueo, etcétera, extremidades frías. Ahora vienen los de la clase 3. Entre ellos tenemos los mixtos, amiodarona y sotalol, y los puros, ibutilida, dofetilida y vernacalam. Entonces, esto ya sabemos, producen los mixtos, sobre todo el sotalol produce bradicardia, porque lógicamente tiene acción bloqueadora simpática y prolongación de la duración del potencial de acción. Ambos, o sea, en este caso es amiodarona y sotalol. El primero es un inhibidor importante de canales de sodio y calcio, y el segundo es un beta bloqueante. O sea, ¿esto qué significa? La miodarona tiene acción sobre clase 1, aparte de clase 3, clase 2 y clase 4. Por clase 1, la miodarona inhibe los canales de sodio inactivados a frecuencias de estimulación elevadas. La clase 2 bloquea de manera no competitiva receptores alfa y beta, no competitiva. Y la clase 4, la 3 es per se por bloquea canales de potasio. La 4 eleva efecto leve antagonista de calcio que puede explicar la bradicardia. Entonces, actúa en las 4 fases. En cambio, el sotalol actúa en la fase 2 y en la fase 3. En ese contexto vamos a ver acá la miodarona prácticamente tiene efectos en clase 1 y 2 no selectivos. O sea, la mayor parte de efecto clase 3 cuando se convierte, bueno, de acuerdo en un metabolito que es la de acetilmiodarona. Se absorbe, su biodisponibilidad es del 30 a 50%. ¿Ya? Pero tiene una característica. Una cosa es administrar amiodarona por vía oral y otra administrar amiodarona por vía venosa. La vida media es prolongada. En ambos casos hay que dar dosis de carga, pero por vía endovenosa tienes la opción muy rápida, a los 5 minutos puede actuar, pero por vía oral generalmente demora a veces semanas o meses para poder actuar porque se acumula en el tejido graso y de ahí va saliendo poco a poco. Y lógicamente, cuando dejan de usar la miodarona, también persiste hasta por 2 o 3 meses sus acciones. Entonces, el inicio de acción es tardía por vía oral. O sea, y es posible que no se alcance un efecto farmacológico, pero su metabolismo en el hígado se concentra en el hígado y pulmones. Pero tiene un aspecto importante que es metabolismo hepático por el CYP de 3 a 4. Ahora viene lo otro, es
La utilidad clínica, por vía endovenosa disminuye la velocidad de conducción e incrementa la refractoriedad del nódulo auriculoventricular. Con dosis de carga endovenosa, el efecto aparece en 15 minutos y persiste por 2 horas. La utilidad clínica de la amiodarona, generalmente de los de la clase 3, útil en arritmias auriculares como ventriculares. En ambas se utilizan, esto es en ambas, desde el punto de vista clínico y de impacto también. Incluye latidos ventriculares prematuros. En taquicardia ventricular no sostenida sintomático, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular sostenida o tormenta eléctrica. Pero más efectivo es para prevenir recidivas de fibrilación auricular paroxístico. Hay efectos colaterales bradicardia por su efecto de bloqueador de canales de calcio y puede producir prolongación de QT. Efectos graves, neuritis óptica puede producir. O sea, pacientes que tienen glaucoma, por favor, no darles. Hipotiroidismo, podría toxicidad pulmonar, la amiodarona puede producir fibrosis pulmonar. Neuropatía periférica y hepatotoxicidad. Estos son los graves. Estos hay que tenerlo muy en cuenta. En un paciente que tiene neuropatía periférica o tiene neuritis óptica, lógicamente yo no le daría, estaría contraindicado. Salvo que no haya, en todo caso habría que monitorearlo. Bien, en disfunción grave del nódulo sinusal con bradicardia, en esto no se da contraindicado. Shock cardiogénico, enfermedad pulmonar crónica grave, o sea, en un paciente que tiene EPOC, por ejemplo, o ya tiene fibrosis. El sotalol es otro arímico que tiene su uso principal es para mantenimiento del ritmo sinusal luego de una cardioversión de fibrilación auricular. Su efecto, como tiene acción en el beta bloqueadora, prácticamente produce bradicardia. La dronedarona es similar a la miodarona. Estos fármacos de los anteriores son mixtos. El sotalol se combinaba el 3, fase 3 con fase 2. El amiodarona, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Pero estos son puros, solo la fase 3. La ibutilida se utiliza por vía endovenosa para conversión aguda de la fibrilación auricular y aleteo auricular. Cuando veamos, luego vamos a ver acá, en fibrilación auricular y en aleteo auricular, se hace para convertirlo a ritmo sinusial, pero convertir agudamente, se utilizan los fármacos 3 puros, o sea, la ibutilida. También produce prolongación de QT. Y la 2-fetilida para tratamiento crónico, este por vía endovenosa y este por vía oral. Ambos son limitados porque tienen prolongación de QT y potencialidad de torcer el corazón. Los de 4, clase 4 que hemos mencionado ya, no dihidropiridínicos, tanto verapamilo y diltiazem. Los fármacos no dihidropiridínicos son más cardioselectivos. Por eso estos son cardioselectivos. Estos son los que se utilizan como antiarrítmicos. Generalmente, los otros, bueno, ya. La farmacocinética generalmente actúan en células miocárdicas rígidas, regidas por potenciales de acción lento. Esto es todo, actúan pues a través de canales de calcio. En general, ¿dónde actúan los de bloqueadores de canales de calcio? En el sistema de conducción, el nódulo seno-auricular y nódulo auriculoventricular. En cambio, en el nódulo sinusal y auriculoventricular dependen en mayor medida de las corrientes de calcio. Entonces, bloqueando acá va a disminuir la conducción. Tienen preferencia para estas zonas. En caso de infarto agudo de miocardio o isquemia, las fibras de Purkinje pueden desarrollar protecciones de acción más lentas.
Tienen mayor efecto cuando la frecuencia cardíaca aumenta, lógicamente. Eso es, por eso producen bradicardia también. ¿Para qué se utilizan los antiarrítmicos de clase 4? Taquicardias supraventriculares que necesita el nódulo auricular. Se puede usar por vía oral para tratamiento crónico y endovenoso para tratamiento agudo. Se utiliza como segunda línea o como también como primera para taquicardia supraventricular paroxística es. Puede producir hipotensión, bloqueo cardíaco, bradicardia porque disminuye la frecuencia cardíaca. El verapamilo puede provocar hiperplasia gingival, que hemos dicho, cuando hemos hablado de la hiperplasia gingival por fenitoína, que también los bloqueadores de canales de calcio pueden producir hiperplasia gingival, especialmente el verapamilo. Los de clase 5, que ya mencionamos que es una clase adicional en la revisión que han hecho en 2018, la de Bowen-Williams, la adenosina actúa con receptores de adenosina 1, que inhibe la adenilciclasa y reduce el CAMP, incrementa el riesgo de potasio, el ingreso de potasio, hemos dicho, son activadores de canales de potasio. Entonces, al activar los canales de potasio, inhibe la corriente de calcio, lo cual se produce de manera selectiva en los miocitos, en los nódulos sinusal y en el aurículo ventricular. Por lo que la adenosina es un bloqueador potente del nódulo aurículo ventricular. ¿Cuál? Su vida media es muy corta, se da por vía endovenosa. Además, provoca dilatación de las arterias coronarias. Entonces, cuando provoca arterial, hay un signo de robo, se llaman que si lo provoca dilatación, prácticamente no hay mucha irrigación. El signo de robo puede repercutir a nivel cerebral, etcétera, o angina, etcétera. El uso clínico. Primera elección para taquicardia supraventricular paroxística con complejos angostos. Debido a que provoca bloqueo cardíaco, también puede ser útil en el caso de aleteo auricular. Efectos colaterales: cefalea por vasodilatación, broncoconstricción en asmáticos. Contraindicado en asma, bloqueo AB de segundo o tercer grado. No le debo dar adenosina por más que tenga. Ahora tienen acá los tipos de proarrítmicos que son, mire, la proarritmia ventricular, los de clase 1A y de tipo 3, procainamida miodarona, taquicardia ventricular monomórfica. Esto lo van a revisar ustedes. Proarritmia auricular, anormalidades de conducción, frecuencia ventricular acelerada por procainamida, por pafenona, verapamilo. Y acá la clasificación de drogas antiarrítmicas para el tratamiento de fibrilación auricular. 1, disopiramida 1A, procainamida, ya no se utiliza mucho para fibrilación. Flecainida y propafenona como segunda alternativa. Amiodarona como primera alternativa, y esto es lo mismo para la conversión rápida. Y bloqueadores de calcio que se utilizan también más para taquicardia supraventricular paroxística. Esto tenemos las reacciones adversas de todos ellos, hipotensiones, diarreas, lo van a revisar ustedes. Acá en la miodarona, quisiera que se fijen un minuto, que lo vamos a hacer como representación de todos, que son las que más, la lidocaína, la que más se utiliza, la miodarona y dofilitide. La lidocaína podría ser visión borrosa, convulsiones, psicosis, disturbios de conducción, bloqueo auriculoventricular. La miodarona puede producir ataxia, parestesias, insomnio, depósitos corneales, neuropatía óptica, neuritis, fibrosis pulmonar, anormalidades de función hepática, hipotiroidismo, hipotensión. El dofetilide, cefalea, desvanecimiento. El ibotilide, cefalea, bradicardia, a bloqueo auriculoventricular. Y el sotalol, también bloqueo auriculoventricular y broncoespasmo. Estas son las interacciones que pueden haber con los antiarrítmicos, que también ustedes lo van a revisar con la cimetidina, flecainida con amiodarona, propafenona con flecanida, sotalol con diuréticos, amiodarona con todos estos fármacos. Cada uno de ellos tienen, estos son los resultados. Lo van a evaluar ustedes ya con más detenimiento.
Selección de antiarrítmicos para el tratamiento. Bloqueo auriculoventricular, atropina. Ya sabemos que el mecanismo de acción es un anticolinérgico muscarínico. Las indicaciones para bradiarritmias, que puede ser arritmias sinusales, pero que son sintomáticas. Y los síntomas son mareos, síncopes, etcétera. Efectos adversos puede haber, ya todo lo que es efectos anticolinérgicos. La isoprenalina, después de la adrenalina, la isoprenalina estimula los receptores beta-adrenérgicos, aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción. Se utiliza para mantener la frecuencia cardíaca adecuada en pacientes con bloqueo AB. Efectos incluyen taquicardia, dolor anginoso, etc. Selección. En taquicardia supraventricular se utiliza para tratamiento agudo de adenosina, bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. En el tratamiento crónico ya, para mantenimiento, bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. También se utiliza otra combinación bloqueador 1C más beta bloqueadores, pero eso es otra alternativa. En la actualidad, la para taquicardia supraventricular es en la cardioversión en primer lugar. Y para fibrilación auricular, la ablación con catéter es el tratamiento de primera elección. Antes de dar fibrilación auricular, conversión aguda con ibutilida, procainamida o amiodarona o flecainida, todos los que se hacen para conversión auricular. La cardioversión eléctrica se puede usar como alternativa cuando hay inestabilidad, pero la ablación al final en fibrilación auricular es la que se está haciendo. Control agudo de la frecuencia, bloqueador de canales de calcio. Mantenimiento crónico, función cardíaca sin enfermedad. Esto ya lo van a ver más en la clínica, porque esto lo que queríamos ver son los aspectos básicos. En arritmias ventricular, el tratamiento flúter auricular es similar a la fibrilación auricular. También se utiliza ablación como tratamiento a largo plazo, incluye como tratamiento en primera línea en algunos casos. He visto pacientes que hacen la ablación, lógicamente que tienen que recibir anticoagulantes. Ya hemos mencionado qué pasa en la fibrilación auricular. En arritmia ventricular, en tratamiento agudo, conversión eléctrica en pacientes hemodinámicamente inestables. Se puede hacer también con amiodarona y se puede combinar con lidocaína en algunos casos, o lidocaína más procainamida. Tratamiento crónico, con cardiopatía estructural, beta bloqueadores, amiodarona. Sin cardiopatía estructural, beta bloqueadores, bloqueador de canales de calcio. Entonces, esto es la torsión de la punta del corazón, es suspensión del medicamento que está ocasionando sulfato de magnesio que está dando. El tratamiento a largo plazo es beta bloqueadores. En QT largo, beta bloqueadores de acción prolongada, nadolol, bisoprolol, que es lo que se da. Isoproterenol también en frecuencia cardíaca, eleva la frecuencia cardíaca y disminuye el intervalo QT. O sea, se puede usar isoproterenol. También se puede usar, en algunos casos, utilizan la lidocaína. En el resumen, tenemos acá como mínimo 5 clases de antiarrítmicos. Utilización clínica, clase 1, poco uso por efectos adversos a largo plazo. Sin embargo, la lidocaína endovenosa o la procaína siguen siendo efectivos para taquicardia ventricular. Lidocaína y procainamida. Flecainida y propafenona son útiles para fibrilación auricular en ausencia de cardiopatía estructural, eso ya lo vimos. En la clase 2, los beta bloqueadores son especialmente en los estadios hiperadrenérgicos, como la insuficiencia cardíaca crónica, algunas taquicardias y las arritmias isquémicas. En la clase 3, amiodarona, que actúa sobre arritmias supraventriculares y ventriculares, pero tiene una toxicidad elevada. Usar dosis bajas para uso prolongado. La dofetilida es útil, pero tiene riesgo de torcer la punta del corazón. El sotalol es menos efectivo que la dofetilida y la mía, pero con menos toxicidad. La clase 4 son excelentes para neutralizar las taquicardias supraventriculares agudas. Adenosina es de primera elección. Para tratamiento crónico, taquicardia puede reducir las frecuencias ventriculares. Y se usa el verapamilo, el diltiazem, que son los no dihidropiridínicos. Y con eso estamos terminando.
Acuña Paucar. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Agrada Barreto. Presente, doctor, buenos días. Alta Torre Adams. Presente, doctor. Ahí está Ramos. Valdeón Arzápalo. Doctor Arista, presente. Doctor, buenos días. Ya. Barón Arzápalo también. Baltasar Vargas. Baltasar presente, doctor. Baltasar, ¿está? Baltasar presente, doctor. Bernaola Pacheco. Bernaola. No está. Obadía Ceballos. Presente, doctor. Borja Urbano. Presente, doctor, buenos días. Buendía Altamirano. Presente, doctor. Cáceres Malaver. Presente, doctor Cáceres. Camacho Castañeda. Presente, doctor. Castillo Altamirano. Castillo Altamirano, presente, doctor. Castillo Llovera. Castillo Llovera presente, doctor. Castillo Llovera. Presente, doctor. Buenos días. Castro Flores. Castro Flores, presente, doctor. Chao Elizalde. Presente, doctor, buenos días. Chávez Ponce. Ponce presente, doctor. Buenos días. Chávez Salvatierra. Presente, doctor, buenos días. Chileno Serrano. Presente, doctor, buenos días. Choque Guamaní. Presente, doctor. Cosi Chacón. Presente, doctor, buenos días. Custodio Guilio. Presente, doctor, buenos días. Delgadillo Alcócer. Buen día, doctor, presente. Deza Villanueva. Deza, presente. Flores Huerta. Flores Huerta, presente, doctor. Flores Palomino. Presente, doctor, buenos días. Flores Quispe. Presente, doctor, buenos días. Flores Vidal. Presente, doctor, buenos días. Fuentes Bolívar. Presente, doctor, buenos días. García Andreo. Presente, doctor, buenos días. García Rengifo. Buenos días, doctor, presente. García Sánchez. Presente, doctor. Gutiérrez Vázquez. Presente, doctor, buenos días. Guamán Quesada. Presente, doctor, buenos días. Igreda Villacorta. Presente, doctor. Izaguirre Vega. Presente, doctor. Landeo Vázquez. Presente, doctor. López Gual. Presente, doctor. Lozano Tapia. Presente, doctor. Lúcar Quirós. Presente, doctor. Magallanes Pumayauri. Presente, doctor. Malca Fernández. Maldonado Gómez. Marchanta Saico. Presente, doctor. Marure Pérez. Marure presente, doctor. Marure Pérez está. Marure presente. Marure Ya. presente. Mejía Saavedra. Mejía, presente, doctor. Mendieta Riveros. Mendieta, presente, doctor. Mendoza Arias. Mendoza Arias presente, doctor. Merino Martínez. Presente, doctor. Mesa Rojas. Presente, doctor. Muñoz Guaita. Presente, doctor. Buenos días. Ñaupa Cabanillas. Oblitas Gamonel. Presente, doctor, buenos días. Olarte Galindo. Presente, Olarte, doctor. Pérez Cumpa. Presente, doctor. Pianto Rojas. Pianto presente, doctor. Pinares Zambrano. Presente, doctor. Portillo Orellana. Presente, doctor, buenos días. Quispe Gavino. Presente, doctor. Buenos días. Rafael Rojas. Presente, doctor, buenos días. Ramírez Peceros. Presente, doctor. Reatigui Capillo. Presente, doctor. Buen día. Riveros Mendoza. Presente, doctor. Buenos días. Robles Lazarino. Presente, doctor. Buenos días. Rodríguez Chica. Presente, doctor.
Rodríguez Vivanco, Presente, doctor. Buenos días. Rojas Guerrero, Presente, doctor. Rosas Santos, Presente, doctor. Rosas Uchupe, Presente, doctor. Salazar Reyes, Presente, doctor. Salinas Vázquez, Presente, doctor. Sarmiento Soriano, Presente, doctor. Socla Cornejo, Solano Cuicapusa, Presente, doctor. Buenos días. Urbano Villaizán, Presente, doctor. Buenos días. Valer Quilca, Valeriano Godoy, Vargas Alvarado, Presente, profesor. Buenos días. Vázquez Chacaliaza, Presente, doctor. Buenos días. Villarreal Rodríguez, Buenos días, doctor. Presente. Vizcardo Cordero, Presente, doctor. Buenos días. una pregunta antes, bueno, vamos a continuar acá. Una pregunta, le voy a agradecer que la delegada del segundo grupo, delegado del segundo grupo, me envíe un correo, por favor, por correo institucional con su número, con todo. Le voy a agradecer porque necesito conversar posteriormente, ¿ya? Así que la delegada del segundo grupo, tengo la del primero, tengo el delegado general, pero por favor. No sé si hay alguna pregunta para la clase. ¿No hay? Bueno, si no hay preguntas, vamos a finalizar. Ya, gracias. Patricia Lozano es la delegada. No. No, que Sí. yo tenga entendido, Ñaupa Gadiel es el delegado. Ya, sí, pero no, lo he buscado en no, ya no lo encontré. O sea, ahorita la anoto. Camila, Patricia. No, yo no soy la delegada, doctor, Ya, disculpe. ¿quién es cuál es la pregunta que quiere hacer? No, el delegado es Ñaupa Cabanillas Gadiel. Él le va a enviar un correo, doctor. Le vamos a comunicar. Ya, está bien. Entonces, díganme, bueno, entonces me envíe también la delegada, no se olvide. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, como no hay preguntas, vamos a finalizar.